Cuando yo tenía solo 13 años, descubrí que a veces las personas que más deberían cuidarte son los verdaderos enemigos de tu vida. La historia que voy a contarles hoy es mi historia. Un ejemplo de tristeza, depresión, pero aún mayor, de superación. Hola, mis queridos. Me llamo Lourdes María, pero todo el mundo me conoce como la abuela Lurdiña. Tengo 73 años y nací en Chiclana de la Frontera, en la región metropolitana de Cádiz, en 1952. Hoy voy a contar una historia que cargué en el pecho por más de 60 años, algo que nunca le conté ni a mis propios hijos. Así que, si me están viendo ahora, les pido que le den un me gusta a este video y se suscriban al canal, porque ese cariño de ustedes me da el valor para hablar de cosas que, incluso después de tanto tiempo, todavía duelen como si fuera ayer. Antes de empezar mi historia, quería dar las gracias porque superamos los 70,000 suscriptores esta semana. Es muchísima gente, Dios mío, para agradecerles a todos ustedes de esta España tan grande. Vamos a sortear 200 € al final del mes. Para participar, solo tienen que estar suscritos al canal, activar la campanita, darle a me gusta al video y comentar desde dónde lo están viendo. Puede ser desde la costa del Cantábrico, puede ser desde las Islas Canarias, puede ser desde la costa de Levante, puede incluso ser desde fuera de España. Quiero conocerlos a todos. Bueno, mi historia comienza en 1965, cuando yo tenía 13 años. Éramos una familia sencilla. Vivíamos en una casa pequeña de 3 habitaciones en Chiclana. Mi padre, don Geraldo, trabajaba como camionero, haciendo portes por toda la región de Andalucía. Se pasaba días fuera de casa, a veces semanas enteras. Mi madre, doña Conceição, era costurera y lavandera. Recogía la ropa de las señoras del pueblo para lavarla y plancharla. Nuestra casa siempre tenía tendederos llenos, sábanas meciéndose con el viento. Yo era la 4ª hija, la única chica después de 3 chicos. Antonio tenía 19 años, José 17 y Roberto 15. En la cabeza de mi padre, tener una hija después de 3 chicos era una bendición de Dios. Me llamaba princesita. Guardaba caramelos en el bolsillo de la camisa para dármelos cuando llegaba de viaje. Me llevaba en brazos hasta los 11 años, incluso estando yo ya grandecita. Cuando él estaba en casa, yo me sentía la persona más protegida del mundo. Pero mi padre estaba en casa cada vez menos. Los viajes se volvieron más largos, los portes más distantes. A veces se pasaba 20 días en la carretera y fue en una de esas ausencias largas que todo comenzó a cambiar. Era marzo de 1965. El calor todavía era fuerte en Andalucía. Mi madre se había ido a entregar ropa a una clienta y me dejó en casa con mis hermanos. «Cuida la casa, Lurdiña», me dijo antes de irse. «Tus hermanos se quedarán ahí. Si necesitas algo, pídeles ayuda». Esa tarde, yo estaba fregando los platos en la pila de la cocina cuando sentí a alguien detrás de mí. Era Antonio, el mayor. Se acercó muy cerca, de una forma en la que nunca se había acercado antes. «Lurdiña, te estás haciendo una mujer, ¿sabías?», me dijo con una voz diferente que me dio un escalofrío en la espalda. Intenté alejarme, pero me sujetó por el brazo. «¿Qué pasa, Antonio?», le pregunté asustada. «Suéltame, estoy terminando de fregar». Fue cuando José entró en la cocina. Pensé que iba a pelearse con Antonio, a defenderme, pero la sonrisa en su cara me dijo que no. Ellos habían acordado algo. Yo podía sentirlo. Roberto apareció justo después, apoyado en el marco de la puerta, con una mirada que nunca había visto antes. «Mamá no vuelve hasta la noche», dijo José. «Nadie se va a enterar». Lo que sucedió en esa cocina esa tarde es algo que hasta hoy me da náuseas recordar. Eran mis hermanos, las personas que deberían haberme protegido, defendido. Pero ese día, ellos fueron mis verdugos, los 3 juntos, de forma planeada, como si yo fuera un animal, una cosa, no su hermana. Cuando terminó, Roberto, el más joven, que tenía solo 15 años, dijo algo que me persigue hasta hoy. «Si se lo cuentas a alguien, nadie te va a creer. Van a decir que eres una mentirosa, que tú lo buscaste». Me quedé acostada en el suelo de la cocina por casi 1 hora después de que se fueron. No podía levantarme.
No podía parar de llorar. Cuando finalmente logré moverme, fui directo al baño. Me duché hasta que se acabó el agua, fregándome la piel hasta que se puso roja, como si pudiera limpiar lo que había sucedido. Cuando mi madre llegó, fingir que todo estaba bien fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Estás bien, Lurdiña?, preguntó, notando mis ojos hinchados. Sí, mamá. Solo tengo un pequeño dolor de cabeza. Esa noche cerré la puerta de mi habitación y empujé la cómoda contra ella, pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, cuando mi madre se fue al mercado, ellos regresaron. Antonio derribó la puerta de un empujón que tiró la cómoda lejos. No sirve de nada encerrarse, tontita, me dijo con José y Roberto justo detrás de él. Esta casa también es nuestra. Y así comenzó mi infierno particular. Cada salida de mi madre, cada ausencia de mi padre, era una sentencia. Se turnaban en sus roles. Uno vigilaba si alguien venía, mientras los otros... No puedo ni terminar la frase. Los abusos se volvieron más frecuentes, más violentos. Sabían exactamente cuándo podían actuar. Conocían la rutina de mi madre mejor que ella misma. Sabían que los martes y jueves ella iba a entregar ropa y luego se quedaba conversando con las vecinas por la tarde. Sabían que los sábados iba al mercado y tardaba al menos 2 horas. Y sabían que mi padre solo regresaría después de muchos días en la carretera. Comencé a cambiar. De ser una niña alegre y habladora, me convertí en una sombra. Dejé de comer bien, adelgacé. Vivía con ojeras. En la escuela, mis notas cayeron en picado. Yo, que siempre fui buena estudiante, empecé a sacar malas notas, a faltar a clase. ¿Qué te pasa, Lurdiña?, me preguntó mi profesora un día. Siempre fuiste tan aplicada. Quería tanto haberle contado la verdad en ese momento, pero las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. Nadie te va a creer. Y yo misma comenzaba a dudar de lo que estaba sucediendo. ¿Había hecho algo para provocarlo? ¿Era mi culpa? Me torturaba con esas preguntas todos los días. En casa, empecé a vestirme de forma diferente. Usaba ropa ancha y fea, intentando esconderme, hacerme invisible. Me corté el pelo corto. Dejé de sonreír. Hacía todo lo posible por no llamar la atención, pero nada servía. La cosa solo empeoraba. Un día, después de un abuso particularmente violento, José me sujetó por los brazos mientras Antonio se acercaba a mi cara. Si intentas contárselo a papá cuando regrese, diremos que nos buscaste, que te pasas provocando a los chicos de la escuela también, que eres una mujerzuela. ¿A quién crees que va a creer? ¿A sus 3 hijos hombres o a la chica que se comporta de forma tan extraña? La manipulación de ellos era cruel, calculada. Sabían exactamente qué decir para mantenerme en silencio, para hacerme sentir culpable. Incluso comenzaron a inventar historias para mi madre, diciendo que me habían visto hablando con chicos mayores en la esquina. Lurdiña se está volviendo demasiado atrevida, mamá, decía Antonio en la mesa de la cena. El otro día la vi hablando con un chico que ya trabaja. Mi madre me miraba desconfiada, preocupada. ¿Es verdad eso, hija? No, mamá, te lo juro. Está mintiendo, insistía José. Nosotros la vimos. Poco a poco, fueron destruyendo mi relación con mi madre también. Ella empezó a desconfiar de mí, a vigilarme más, pero no de la forma en que yo lo necesitaba. Me vigilaba para ver si no estaba dándoles motivos a los chicos, si no me estaba comportando de forma indebida. Lo único que me daba fuerza era pensar en el regreso de mi padre. Cuando él estuviera en casa, ellos no se atreverían a acercarse. Mi padre siempre fue mi protector, mi héroe. Si él lo supiera... Pero, ¿cómo contárselo? ¿Cómo hacer que me creyera? Los meses fueron pasando y mi cuerpo empezó a dar señales de que no aguantaba más. Comencé a tener sangrados fuera del periodo menstrual, dolores que me hacían desmayar, fiebres que iban y venían sin explicación. Una noche, después de un abuso particularmente violento de los 3, comencé a sangrar mucho. No era la menstruación, era algo peor. Sentí un dolor tan fuerte que me desmayé en el baño. Me desperté en el suelo, rodeada de charcos de sangre, sin fuerzas ni para gritar pidiendo ayuda. Roberto me encontró así. Vi el pánico en sus ojos. «José, Antonio, vengan acá», gritó. Creo que esta vez nos pasamos de la raya. Me llevaron a la cama, limpiaron el baño, me cambiaron la ropa. Estaban en pánico.
Si alguien se entera, estamos perdidos, dijo Antonio. Diremos que se cayó por la escalera de atrás. Me dejaron en la habitación, aún sangrando, pero menos. El dolor era insoportable, pero yo no tenía fuerzas ni para llorar ya. Solo rezaba pidiendo a Dios que me sacara de allí de alguna manera. Esa noche, por un milagro que solo puedo agradecer hasta hoy, mi padre regresó antes de tiempo de viaje. Debía haber llegado al día siguiente, pero logró adelantar el trabajo. Lo recuerdo entrando en la habitación, a oscuras, para darme un beso de buenas noches, como siempre hacía cuando regresaba de un viaje. Lo recuerdo encendiendo la luz cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. «Lurdiña, hija». «¡Despierta!», me llamó, agitándome suavemente. Su mano tocó la sábana empapada de sangre. «Dios mío, ¿qué pasó aquí? Conceizao, ven acá ahora». Abrí los ojos con dificultad y vi a mi padre, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y pavor. Intenté sonreír. Intenté decirle que estaba feliz de que hubiera regresado, pero solo logré susurrar: «Papá, ayúdame». Y fue lo último que dije antes de desmayarme de nuevo. El desespero en la voz de mi padre llamando a mi madre, el caos que se instauró en 1900, la casa, el camino al hospital, todo eso son partes confusas en mi memoria, pero recuerdo con claridad la mirada de mis hermanos cuando me sacaron de casa, cargada en los brazos de mi padre. Una mirada de puro terror, no por mi salud, sino por lo que vendría a continuación. Ellos sabían que esta vez no habría forma de esconderse. Llegué al Hospital Santa Elena, casi sin vida. Mi presión era bajísima, había perdido mucha sangre. Oí las voces de los médicos como si estuvieran muy lejos, diciendo cosas que no entendía bien, pero una frase se quedó grabada en mi memoria para siempre. Esta chica ha sido víctima de abuso sexual continuado y violento. Necesitamos llamar a la policía inmediatamente. La sala de emergencias se convirtió en un torbellino. Mi padre, que siempre fue un hombre tranquilo, comenzó a gritar, a romper cosas. Se necesitaron 3 enfermeros para sujetarlo. Yo nunca había visto a mi padre de esa manera. ¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién?, gritaba con una desesperación que partía el corazón. Mi madre lloraba en un rincón en estado de shock, balanceándose de un lado a otro como una niña asustada. Parecía que no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras los médicos se apresuraban a estabilizarme, una trabajadora social entró en la habitación. Era una mujer joven, con ojos amables y voz tranquila. Se acercó a mi cama y sujetó mi mano. «Lourdes, mi nombre es Margarita. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién te hizo esto?». Abrí la boca, pero las palabras no salían. Miré a mi padre, destrozado de dolor, apoyado en la pared. Miré a mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía destruir por completo a nuestra familia? Fue un grupo de chicos en el regreso de la escuela, susurré. La mentira salió casi sin pensar. No los conozco. Eran de fuera. Mi primera mentira. Sería la primera de muchas que diría en los próximos meses. Mentiras para proteger a quienes no merecían protección. Mentiras que me corroerían por dentro como ácido. Pasé una semana internada. Tuvieron que hacerme una cirugía de emergencia. Los médicos dijeron que el trauma interno era tan severo que casi perdí el útero a los 13 años. Tal vez nunca podría tener hijos, les avisaron a mis padres. Durante esa semana no vi a mis hermanos, ninguna vez. Mi padre y mi madre se turnaban a mi lado, día y noche. Mi padre me sujetaba la mano mientras dormía y cuando me despertaba, él estaba allí, con ojeras profundas y barba sin afeitar. «Encontraré a quien te hizo esto, princesita», prometía, «aunque tenga que revolver toda esta ciudad». La policía vino varias veces. Hacían las mismas preguntas y yo daba las mismas respuestas vagas. No sabía describir a los agresores, no sabía de dónde eran, no estaba segura de nada. Los policías intercambiaban miradas desconfiadas. Sabían que yo estaba escondiendo algo. «Hija, tienes que ayudarnos», me decía un agente de cabello canoso. «Si no dices la verdad, estos hombres pueden hacerle lo mismo a otras chicas». Aquello me atormentaba. Pensar que mis propios hermanos podrían hacer daño a otras chicas, pero al mismo tiempo,
¿Cómo podía destruir a mi familia? ¿Cómo podía hacer que mi padre perdiera no solo a su hija, sino también a sus 3 hijos hombres? La noche antes de recibir el alta, tuve una visita inesperada. Mi madre se había ido a casa a ducharse, y mi padre fue a comprar algo para comer a la cafetería del hospital. Me quedé sola en 1900 la habitación por casi 1 hora. La puerta se abrió despacio, y Roberto entró. Mi hermano más joven, solo 2 años mayor que yo, estaba irreconocible, delgado, pálido, con ojeras profundas. Parecía que había envejecido años en solo una semana. Mi primer impulso fue gritar, pero él levantó las manos en señal de rendición. «Lurdiña, por favor, solo vine a decir que…» Comenzó a llorar, algo que nunca lo había visto hacer antes. «Que lo siento mucho, muchísimo». Me quedé en silencio, observando a ese chico que había participado en mi tormento, ahora reducido a lágrimas delante de mí. Antonio y José dijeron que si no participaba, me pegarían, que no era un hombre de verdad. Yo no quería, te juro que no quería. Vete. Fue todo lo que logré decir antes de que papá regresara. Papá sospecha de nosotros, ¿sabes? Ya ha preguntado varias veces dónde estábamos ese día. Le está preguntando a los vecinos si vieron algo raro. Antonio está en pánico. No respondí. Una parte de mí quería que mi padre lo descubriera todo, que se hiciera justicia, pero otra parte sabía que eso destruiría a nuestra familia para siempre. «No dijiste nada, ¿verdad?», preguntó Roberto nervioso. «Si hablas, te vas». «Vete», repetí más firme. «No quiero oír amenazas». «No es una amenaza», me dijo, acercándose a la puerta. «Es solo que ya sabes cómo es papá. Si se entera, nos va a matar, literalmente». Y salió antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando a la puerta cerrada, las lágrimas corriendo por mi rostro, porque lo peor era que él tenía razón. Mi padre, siempre tan tranquilo y cariñoso, tenía un límite, y ese límite era mi seguridad. Regresé a casa una tarde de domingo. Mi padre había limpiado y arreglado mi habitación, comprado una colcha nueva, incluso había pintado las paredes de un amarillo claro que a mí siempre me gustó. «Para que te sientas en un lugar nuevo», me explicó. «Un nuevo comienzo». Se había instalado una cerradura nueva y resistente en la puerta. Mi padre me entregó la llave solemnemente. «Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie». Los primeros días en casa fueron extraños. Mis hermanos apenas aparecían cuando yo estaba en las áreas comunes. Salían temprano y regresaban tarde, evitando encontrarse conmigo o con mi padre. Mi madre intentaba actuar con normalidad, como si todo fuera a volver a ser como antes. Preparaba mis comidas favoritas, me peinaba como cuando era pequeña, intentaba hacerme sonreír, pero había algo roto entre nosotros. Algo que yo no sabía si algún día se arreglaría. «Hija, tienes que comer», insistía, al ver que apenas tocaba la comida. «Necesitas recuperar tus fuerzas». Pero ¿cómo explicarle que cada bocado era un esfuerzo inmenso, que yo no sentía hambre, no sentía nada aparte de un vacío enorme? Mi padre extendió su permiso en el trabajo. Dijo que no regresaría a la carretera hasta que yo estuviera completamente recuperada y hasta que los criminales no fueran capturados. Pasaba días en la comisaría hablando con los investigadores, ofreciendo recompensas, haciendo carteles con la vaga descripción que di de los agresores imaginarios. Por la noche, se sentaba en el borde de mi cama y me sostenía la mano hasta que me dormía. «Nada malo te volverá a pasar, princesita», prometía. «Nunca más». Pero el mal ya estaba hecho y vivía bajo el mismo techo. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Me despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío, reviviendo cada momento de horror. Mi padre venía corriendo, me abrazaba, intentaba calmarme. A veces me ponía tan nerviosa que tenía que tomar las pastillas que el médico me había recetado. «Son solo sueños, hija», decía, secando mis lágrimas. «No pueden hacerte daño». Pero no eran solo sueños, eran recuerdos. Recuerdos que me atormentarían durante décadas. En la escuela, las cosas no fueron mejores. A pesar de que nadie sabía oficialmente lo que me había sucedido, los rumores se extendieron como la pólvora. Los pueblos pequeños tienen oídos grandes y bocas aún más grandes. «Mira, ahí va la chica que fue atacada», susurraban en los pasillos cuando regresé a clase, casi un mes después.
Dicen que fueron hombres de fuera, una banda entera. Algunas personas me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa, otras con una lástima tan profunda que era casi peor. Mis amigas no sabían cómo actuar cerca de mí, qué decir, cómo comportarse. Comencé a aislarme cada vez más. Me pasaba los recreos sola, sentada debajo de un árbol en el patio, lejos de las miradas y los cuchicheos. Mis notas, que ya eran malas, empeoraron aún más. Los profesores intentaban ser comprensivos, pero yo veía la frustración en sus ojos. Lourdes era una alumna tan prometedora. Oí a la directora comentarle a mi profesora cuando pasé por su despacho. Es una pena que todo esto haya pasado. ¿Podrá recuperarse? En casa, la tensión era palpable. Mi padre continuaba con su cruzada para encontrar a los culpables, cada vez más frustrado por la falta de avances. Mi madre intentaba mantener la paz, siempre caminando de puntillas, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper aún más nuestra ya destrozada familia. Mis hermanos desarrollaron estrategias diferentes. Antonio, el mayor y líder de ellos, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces incluso intentaba ser amable conmigo. Me ofrecía ayuda con los deberes, me preguntaba si quería ver la televisión. «Estoy preocupado por ti, hermanita», me decía con una falsedad que me daba náuseas. «Tenemos que unirnos en este momento difícil». José, el del medio, optó por el distanciamiento total. Se pasaba más tiempo fuera de casa, consiguió un empleo en un taller mecánico, llegaba solo para dormir. Cuando nos veíamos obligados a estar en el mismo ambiente, como en la cena, él no levantaba los ojos del plato, no me decía ni una palabra. Roberto, el más joven, parecía estar tan destrozado como yo. Adelgazaba a pasos agigantados, tenía pesadillas como las mías, saltaba cuando alguien lo tocaba por sorpresa. Varias veces lo pillé observándome de lejos, con ojos llenos de remordimiento y miedo. Una noche, cerca de 3 meses después del hospital, oí una discusión violenta en la habitación de mis padres. Mi padre rara vez levantaba la voz, así que me puse inmediatamente alerta. «Hay algo raro en toda esta historia con Conceição», gritaba. «¿No lo ves? Estos chicos se están comportando de una forma muy extraña». «¿Qué insinúas, Geraldo?», respondió mi madre, la voz temblorosa. «Por el amor de Dios, son tus hijos, y ella también es mi hija. Mira, Conceição. Mira lo que le hicieron a nuestra niña. No duerme, no come, ya no sonríe. Esos ojos ya no son los de una niña. Y la culpa es de esos gamberros, de esos bandidos que nadie vio, que nadie conoce, que no dejaron ni una sola pista en Chiclana, donde todo el mundo se conoce». Contuve la respiración. Mi padre estaba sospechando. Su instinto de protección estaba oliendo la verdad detrás de mis mentiras. Roberto casi se desmayó cuando le pregunté dónde estaba esa tarde. Continuó mi padre. «José ni siquiera puede mirarme a la cara. ¿Y Antonio? Antonio está agresivo, a la defensiva todo el tiempo. Hay algo que no encaja en esta historia, Conceição». «¿Estás delirando?», insistió mi madre, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «Es el cansancio, la preocupación. No has dormido bien en meses». «Voy a descubrir la verdad», afirmó mi padre, con una determinación que me hizo temblar. «Por las buenas o por las malas». Cerré la puerta de mi habitación y lloré en silencio hasta que me quedé dormida. La verdad se estaba acercando como una tormenta en el horizonte, y cuando llegara, lo arrasaría todo a su paso. Era un martes de junio de 1966, casi 4 meses después de mi ida al hospital. Ese día comenzó como cualquier otro en esa nueva rutina sombría que habíamos establecido. Mi padre salió temprano para ir a la comisaría, como hacía casi todos los días. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. Yo estaba en la sala intentando concentrarme en una lección de matemáticas que no podía entender. Antonio entró en la sala sin hacer ruido. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado a mi lado en el sofá. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba de miedo. «Necesitamos hablar, Lourdiña», me dijo con esa voz falsamente amable que había adoptado en los últimos meses. «Esta situación no puede seguir así». Me levanté de inmediato, lista para correr, pero me sujetó el brazo. «Calma, no te voy a hacer daño», dijo. Pero su agarre decía lo contrario. «Solo quiero que entiendas una cosa.
Papá está sospechando de nosotros. Ayer le hizo un montón de preguntas a Roberto y el chico casi lo cuenta todo. Si eso sucede, la familia entera se va al garete. ¿Es eso lo que quieres? Miré a sus ojos, esos ojos que antes eran los de un hermano y ahora eran los de un monstruo, y encontré un valor que no sabía que tenía. Suelta mi brazo, ahora, le dije entre dientes. No me toques nunca más. Él pareció sorprendido por mi reacción. Soltó mi brazo despacio. No lo entiendes, ¿verdad? Si le dices la verdad, papá nos va a matar, literalmente. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia? Ustedes no pensaron en mi vida cuando hicieron lo que hicieron, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué debería yo pensar en la de ustedes ahora? Antonio se puso rojo de rabia. Se levantó, quedando mucho más alto que yo. Intimidante. Vas a mantener esa boca cerrada, dijo, acercándose de nuevo. O te juro que... No llegó a terminar la frase. La puerta de la sala se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Mi padre estaba parado allí, sosteniendo una carpeta de documentos, el rostro blanco como el papel. «Aléjate de mi hija», dijo con una voz que no reconocí. Baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca había visto antes. Antonio dio 2 pasos hacia atrás, levantando las manos. «Papá, no es lo que estás pensando». Mi padre arrojó la carpeta a la mesa del centro. Los papeles se esparcieron por el suelo. Reconocí el encabezado del hospital. «Acabo de volver del hospital», dijo mi padre, aún con esa voz controlada y terrible. «Fui a buscar copias de los exámenes de Lourdes. Quería enviarlas a un especialista en Cádiz. Hoy». Cogió uno de los papeles del suelo y lo sostuvo como si fuera algo venenoso. «¿Sabes lo que pone aquí, Antonio? El médico documentó detalladamente las heridas de tu hermana, detalladamente. ¿Y sabes qué más escribió? Que esas heridas eran consistentes, con abusos repetidos durante un largo periodo. No fue un ataque único, como dijo Lourdes. Fueron meses». Mi padre se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto?» Abrí la boca, pero no pude hablar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, asfixiadas por meses de miedo y vergüenza. «Papá, ella está confusa». Antonio intentó intervenir. «Los mismos médicos dijeron que el trauma puede afectar la memoria». «¡Cállate la boca!». Mi padre rugió, finalmente perdiendo el control. Oí el final de su conversación. «Vas a mantener esa boca cerrada. ¿Qué es lo que ella necesita mantener en secreto? ¿Antonio? ¿Qué?». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y José entró. Se detuvo en seco al ver la escena en la sala, como un animal atrapado en la mira de una escopeta. «Qué bien que llegaste, José», dijo mi padre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Justo quería hablar contigo también». José me miró a mí, a Antonio, a los papeles esparcidos por el suelo y entendió al instante lo que estaba sucediendo. «Papá, yo puedo explicarlo», empezó, pero mi padre levantó la mano, interrumpiéndolo. «Ve a buscar a tu madre», ordenó mi padre. «Y luego busca a Roberto. Quiero a todo el mundo en esta sala en 5 minutos». José dudó, considerando claramente huir, pero algo en la mirada de mi padre lo hizo obedecer. Salió hacia el patio, llamando a mi madre. Mi padre se acercó a mí y me sujetó las manos. «Lourdes, hija, necesito que seas valiente ahora. Necesito que cuentes la verdad, toda la verdad, por más dolorosa que sea». Miré a Antonio, que me miraba con un odio palpable. Miré a la puerta por donde José se había ido. Pensé en Roberto, que probablemente estaba en algún rincón de la casa, escondido de sus propias pesadillas. «Fueron ellos, papá», susurré finalmente, las palabras casi inaudibles. «Fueron mis hermanos». Mi padre cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, vi que algo había cambiado en él para siempre. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó, la voz temblorosa. «Desde marzo, cuando hiciste ese viaje largo a Andalucía». «3 meses», murmuró, haciendo las cuentas. «Dios mío, 3 meses». Mi madre entró corriendo en la sala, con el rostro preocupado. José venía justo detrás, pálido como un fantasma. «¿Qué está pasando, Geraldo?», preguntó, mirando la escena caótica en la sala. «¿Dónde está Roberto?», preguntó mi padre.
ignorando su pregunta. No lo sé, respondió José. No está en la habitación ni en el patio. No importa, dijo mi padre levantándose. Lourdes acaba de contarme la verdad sobre quién realmente la lastimó. Mi madre se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de par en par con horror. Ella lo sabía. En el fondo, tal vez siempre lo supo. ¿No es verdad, Antonio?, dijo intentando mantener la compostura. Ella está confusa, traumatizada. Lo está inventando. Sí es verdad, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes tres, desde marzo, todas las veces que mamá salía, mi madre cayó de rodillas al suelo, sollozando. José se apoyó en la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Antonio seguía de pie, desafiante, pero su rostro había perdido todo el color. Lo que sucedió a continuación fue como una explosión en cámara lenta. Mi padre, siempre tan tranquilo y contenido, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Se lanzó sobre Antonio con un rugido que parecía venir de las profundidades de la tierra. El primer puñetazo tomó a mi hermano por sorpresa, lanzándolo contra la estantería de libros. «¡Geraldo, no!», gritó mi madre intentando levantarse, pero era demasiado tarde. Años de rabia contenida, meses de frustración impotente, la revelación de la traición más profunda. Todo explotó en ese momento. Mi padre levantó a Antonio por el cuello de la camisa y continuó golpeándolo mientras gritaba cosas que nunca pensé que oiría de él. José intentó intervenir, tirando de mi padre hacia atrás, pero terminó recibiendo un golpe que lo arrojó al suelo. Mi madre gritaba, yo gritaba. La sala se había convertido en un campo de batalla. Cuando los vecinos llegaron, atraídos por el alboroto, encontraron a mi padre siendo sujetado por 3 hombres. Antonio sangrando en el suelo, José apoyado en la pared con la nariz rota y mi madre intentando protegerme en un rincón de la sala. «Se volvió loco», dijo alguien. «Llamen a la policía». Minutos después, coches de policía llenaron nuestra calle. Los agentes entraron en la casa, separando a todos. Uno de ellos, que conocía a mi padre del tiempo que pasaba en la comisaría, intentó calmarlo. «Geraldo, por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí? Ellos, mis propios hijos, ellos». Mi padre no podía terminar la frase, ahogado por la rabia y el dolor. Fui yo quien habló. Con una claridad sorprendente, les conté todo a los agentes. Cada detalle, cada abuso, cada amenaza. Era como si una represa se hubiera roto dentro de mí y la verdad fluyera sin control. Los agentes escuchaban en silencio. Sus rostros se endurecían con cada palabra. Cuando terminé, uno de ellos se giró hacia Antonio y José. «Están detenidos». «¿Y Roberto?», preguntó un agente más joven. «¿También estuvo involucrado?». «También», confirmé con lágrimas en los ojos. «Pero lo obligaron los otros. Lo amenazaron con pegarle si no participaba». En ese momento, como si hubiera sido convocado, Roberto apareció en la puerta de la sala. Lo había oído todo, escondido en algún rincón. Su rostro estaba empapado en lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar. «Es verdad», dijo, la voz entrecortada. «Yo participé en eso. Merezco que me arresten también». Mi padre, que estaba siendo atendido por un paramédico, miró a Roberto con una mezcla de desprecio y lástima. «Ya no eres mi hijo», dijo simplemente. «Ninguno de ustedes lo es». Antonio y José fueron llevados esposados a la patrulla. A Roberto lo metieron en otra, sin esposas, pero igualmente arrestado. Antes de entrar en el coche, me miró por última vez. «Perdóname, Lurdiña», dijo tan bajo que casi no lo oí. «Sé que no lo merezco, pero perdóname». No respondí. No tenía perdón dentro de mí en ese momento. Solo un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo vital del pecho. En las semanas que siguieron, nuestra familia se convirtió en el principal tema de conversación en el pueblo. Los periódicos locales informaron sobre el caso con titulares sensacionalistas. Hermanos abusadores arrestados en Comchiclana. Padre descubre horror familiar y se vuelve violento. Familia destrozada por un secreto terrible. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Había pruebas médicas, mi testimonio, la confesión de Roberto. Antonio y José fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Roberto,
Por ser menor de edad y haber confesado espontáneamente, recibió una pena más leve. 6 años en un reformatorio para menores. Mi padre nunca volvió a ser el Leis mismo. El hombre amable y sonriente que yo conocía desapareció esa tarde de junio. En su lugar quedó un cascarón, un hombre roto por la culpa y la rabia. No podía mirarme a los ojos sin llorar. No podía hablar de lo que había sucedido sin que le temblaran las manos. Debía haberme dado cuenta, repetía como un mantra. Debía haberme quedado más en casa. Debía haber prestado más atención. Te fallé, princesita. Mi madre cayó en una depresión profunda. Se pasaba días en la cama sin comer, sin hablar. Cuando finalmente comenzó a levantarse de nuevo, era como si hubiera envejecido 20 años. Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de meses. ¿Cómo no me di cuenta?, se torturaba. ¿Cómo una madre no se da cuenta de algo así? Nuestra casa, antes llena de voces y movimiento, se convirtió en un mausoleo. Las habitaciones de mis hermanos fueron cerradas, sus cosas guardadas en cajas en el desván. Nunca más mencionamos sus nombres en voz alta, como si fueran una maldición. En la escuela, la situación se volvió insostenible. Todos sabían lo que había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con una curiosidad mórbida, como si yo fuera una atracción de circo. Los susurros me seguían por los pasillos. Es ella, la chica que fue abusada por sus propios hermanos. Dicen que el padre casi mata a sus hijos cuando se enteró. La familia entera se volvió loca, por lo que oí. No pude aguantarlo. Después de 2 semanas intentando enfrentar esas miradas y cuchicheos, les supliqué a mis padres que me cambiaran de escuela. Pero mi padre tuvo una idea diferente. «Nos vamos de aquí», dijo una noche durante una cena silenciosa. «No hay nada para nosotros en esta ciudad, solo malos recuerdos». En agosto de 1966 dejamos Chiclánano atrás. Mi padre pidió un traslado en la empresa de transportes y nos fuimos a Carmona, a casi 400 kilómetros de distancia, una ciudad donde nadie nos conocía, donde no seríamos la familia de ese caso terrible. Dejamos atrás la casa, los muebles, las fotografías, casi todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Empezamos de cero en un pequeño apartamento en el centro histórico, cerca de la Plaza de Arriba. Pero, como descubrí dolorosamente, no importa cuán lejos huyas, algunas cosas las llevas dentro de ti, como cadenas invisibles que nunca se sueltan por completo. Los primeros meses en Carmona fueron como vivir en una burbuja de protección. Yo, que siempre había vivido en una ciudad pequeña y llana como Chiclana, ahora me veía rodeada de laderas empinadas, casonas coloniales y una neblina que lo cubría todo en las mañanas frías. Era como si hubiéramos ido a parar a otro siglo, a otro mundo. Comenzamos una nueva vida en agosto de 1966. Yo acababa de cumplir 14 años. Mi padre consiguió un trabajo fijo en la oficina de la transportadora, sin necesidad de viajar. Por primera vez que yo recordara, él estaría presente todos los días. Mi madre encontró un pequeño trabajo en una panadería cerca de casa, haciendo salados. Era menos de lo que ella estaba acostumbrada como costurera, pero la mantenía ocupada, lejos de los pensamientos sombríos. Me matricularon en una escuela católica, el colegio de la Sagrada Familia. Allí nadie sabía mi pasado, nadie conocía mi historia. Para todos, yo era solo la chica nueva, un poco callada, un poco triste, pero solo una adolescente más adaptándose a un cambio. «Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, princesita», me decía mi padre mientras caminábamos por las calles de adoquines los fines de semana. «Aquí nadie nos conoce, nadie sabe lo que pasamos, pero yo lo sabía, mi cuerpo lo sabía, mi mente lo sabía». Las cicatrices seguían allí, algunas visibles, la mayoría invisibles para los ojos de los demás. Las pesadillas no se detuvieron con la mudanza de ciudad. Casi todas las noches me despertaba gritando, sudando frío, sintiendo manos que no existían tocándome. Mi padre siempre corría a mi habitación, me abrazaba hasta que yo paraba de temblar. A veces, se pasaba la noche entera sentado en una silla al lado de mi cama. «Se te pasará, hija», prometía acariciándome el cabello. «Con el tiempo se te pasará». Pero no se pasaba. De hecho, las pesadillas se volvieron más elaboradas.
más realistas. A veces soñaba que mis hermanos se habían escapado de la prisión y me habían encontrado en Carmona. Me despertaba tan aterrorizada que no podía respirar, como si unas manos invisibles estuvieran apretando mi garganta. Mis padres me llevaron a un médico, que me recetó pastillas para dormir, pero las pastillas no evitaban las pesadillas. Solo me dejaban atrapada en ellas, incapaz de despertar. Después de algunas noches aún peores, dejé de tomarlas. En la escuela nueva intenté adaptarme. Las monjas eran severas, pero justas. Las otras chicas intentaron acercarse, curiosas por la alumna que se había cambiado en medio del año escolar. Pero yo construí muros a mi alrededor, invisibles, pero impenetrables. ¿Nunca hablas de tu antigua ciudad? Una compañera llamada Teresa comentó un día durante el recreo. ¿La echas de menos? No, respondí secamente. No echo de menos nada de allí. ¿Y tus amigos, tu familia? No quiero hablar de eso. Pronto se rindieron en su intento de sacarme información. Fui conocida como la rara, la antipática, la que no tiene amigos, y yo lo prefería así. La amistad significaba confianza, y yo ya no sabía cómo confiar. En casa, mis padres intentaban reconstruir una cierta normalidad. Mi madre decoró el 1906 pequeño apartamento con flores, cortinas de colores, pequeños objetos que compraba en el mercado. Mi padre me traía libros, chocolates, cualquier cosa que creyera que pudiera hacerme sonreír. Pero había un fantasma entre nosotros, o mejor dicho, 3 fantasmas. Nunca hablábamos de mis hermanos, nunca mencionábamos sus nombres. Era como si hubieran muerto, como si nunca hubieran existido. Pero su ausencia era una presencia constante, un agujero negro que succionaba toda la alegría. Por la noche, oía a mi madre llorar en voz baja en su habitación. Mi padre intentaba consolarla, pero ¿cómo consolar a una madre que perdió a 3 hijos a la cárcel y descubrió que eran monstruos? ¿Cómo lidiar con la culpa de no haberse dado cuenta, de no haber protegido a su hija menor? Debí haberlo visto, Geraldo, decía entre sollozos. ¿Cómo una madre no se da cuenta de algo así? No es tu culpa, Conceição, respondía mi padre con una voz cansada que no se creía ni él mismo. Nos engañaron a todos. 6 meses después de mudarnos a Carmona, llegó un sobre por correo. Era del Reformatorio Estatal para Menores Infractores, una carta de Roberto. Mi padre se puso furioso, quiso quemarla sin abrirla. Mi madre suplicó que la leyera. Yo solo me quedé allí, paralizada, mirando a ese pedazo de papel que tenía el poder de reabrir todas las heridas. Está dirigida a Lourdes, dijo mi madre, mostrándome mi nombre en el sobre. Tiene derecho a decidir. Mi padre me miró, con los ojos llenos de dolor y rabia. No tienes que leer esto, princesita. No tienes por qué dejar que entren de nuevo en tu vida. Cogí el sobre con manos temblorosas. No sabía lo que quería hacer. Una parte de mí quería romperla en 1000 pedazos. Otra parte quería saber qué tenía que decir. Lo pensaré, respondí, guardando la carta en el bolsillo. Todavía no lo sé. Me llevé esa carta conmigo durante semanas, en la habitación, en la escuela, en los paseos por el pueblo. A veces me olvidaba de que estaba allí. Otras veces, era en lo único que podía pensar. ¿Qué podría decir Roberto que cambiara algo? ¿Qué palabras podrían curar lo que él y los demás habían roto? Una tarde de domingo, a solas en mi habitación, mientras mis padres se habían ido a misa, finalmente tuve el valor. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. La letra era pequeña y apretada, cubriendo 4 páginas enteras. Comencé a leer, el corazón acelerado. Querida Lurdiña, no sé ni por dónde empezar. Tal vez diciendo que no espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Lo que te hicimos fue imperdonable. Me levanto todos los días aquí en este lugar con la misma pregunta. ¿Cómo pude hacerle algo tan horrible a mi propia hermana? No voy a poner excusas. No voy a decir que fue solo culpa de Antonio y José que me obligaron. Sí, me presionaron, me amenazaron, pero yo tenía elección. Pude haber dicho que no. Pude habérselo contado a mamá, a papá, a alguien. Pude haberte protegido como un hermano debería hacer. Bueno, cambio. Me convertí en tu verdugo, parte de tu pesadilla. Estoy yendo a terapia aquí.
El psicólogo dice que necesito entender por qué hice lo que hice para no volver a repetirlo nunca. Dice que tengo una oportunidad de reconstruir mi vida cuando salga de aquí, pero primero necesito reconocer por completo el daño que causé. Y lo reconozco, Lurdiña, cada día, cada noche, cada momento que sufriste por nuestra culpa. Cargo con eso como un peso que nunca se irá. No te pido que me respondas. No te pido que regreses a mi vida. Solo quería que supieras que lo siento mucho, de todo corazón, y que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría sido el hermano que te merecías. Si algún día, dentro de muchos años, sientes que puedes darme la oportunidad de pedirte perdón personalmente, estaré esperando. Pero entiendo si ese día nunca llega. Espero que estés logrando reconstruir tu vida lejos de aquí. Espero que algún día encuentres la paz. Con sincero arrepentimiento, Roberto. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza o rabia, sino algo diferente, algo que no podía nombrar. Una mezcla confusa de emociones que me dejó exhausta. Guardé la carta en un cajón y nunca respondí, pero tampoco la destruí. De alguna forma, esas palabras escritas en papel eran un reconocimiento de lo que había sucedido, una confirmación de que no había sido una pesadilla, de que no estaba loca. Los meses fueron pasando, se transformaron en años. Me fui adaptando a la vida en Carmona, al ritmo más lento, a las tradiciones de esa ciudad histórica. En la escuela continué aislada, pero poco a poco, algunas compañeras fueron rompiendo mis barreras. No llegaron a ser amigas íntimas, pero eran compañías aceptables. Una de ellas, Marta, la hija del dueño de la farmacia, fue la primera persona en quien confié un poco de mi historia. No se lo conté todo, obviamente, solo que había sufrido algo muy difícil en la otra ciudad, y por eso nos habíamos mudado. Debió ser horrible, dijo, sin presionar para que le diera detalles. Lo fue, respondí, sorprendida por mi propia sinceridad, pero estoy intentando seguir adelante. Si necesitas hablar, aquí estoy. Me ofreció con una sencillez que me conmovió. Era la primera vez que alguien me ofrecía ayuda sin parecer que se moría de curiosidad, sin hacer 1000 preguntas, sin mirarme como si fuera una aberración, solo ofreciendo su presencia, su compañía, un oído si lo necesitaba. En casa, las cosas fueron mejorando lentamente. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se volvieron menos frecuentes. Mi madre dejó de llorar todas las noches. Comenzó a sonreír de vez en cuando, principalmente cuando traía a casa historias divertidas de las señoras que frecuentaban la panadería. Mi padre seguía siendo muy protector, queriendo saber dónde estaba a cada minuto, llamando a la escuela si me demoraba 10 minutos en regresar a casa. Pero incluso eso fue disminuyendo con el tiempo, a medida que él veía que yo estaba, de alguna forma, sobreviviendo. En 1968, 2 años después de nuestra mudanza, sucedió algo inesperado. Llegó una carta, esta vez de la prisión estatal. Era de Antonio. A diferencia de la carta de Roberto, esta era corta, casi brusca. Lourdes, sé que probablemente vas a romper esto sin leerlo. Sé que me odias y tienes razón. Lo que hicimos no tiene excusa. Te escribo porque me enteré de que Roberto te envió una carta. Él está intentando hacerse el arrepentido, el bueno, pero no le creas. Él participó en todo por voluntad propia. No pido perdón. Solo quería que supieras que estoy pagando por lo que hice. Aquí en la cárcel, cuando se enteran de por qué estás preso, tu vida es un infierno. Ni los peores delincuentes respetan a quien hace lo que hicimos. Tal vez eso te dé algún consuelo, saber que estamos sufriendo. Espero que sí, Antonio. Esta carta, a diferencia de la primera, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No les conté a mis padres que la había recibido. No quería reabrir esa herida. No quería ver la mirada de dolor en sus ojos. Las palabras de Antonio me persiguieron durante días, no por arrepentimiento o lástima por él, sino porque confirmaron algo que yo siempre había sospechado. Roberto no fue solo una víctima de las circunstancias. Él había elegido participar, como dijo Antonio. Unas semanas después, llegó una tercera carta, de José. Ni la abrí. La tiré directamente al fuego.
Vi el papel ser consumido por las llamas, deseando que mis recuerdos pudieran ser destruidos con la misma facilidad. En 1970, cuando cumplí 18 años, se presentó una decisión difícil. Roberto había cumplido su pena y sería liberado. Él no sabía dónde estábamos, pero podría averiguarlo si quisiera. La posibilidad de un reencuentro, incluso si fuera accidental, me aterrorizaba. ¿Necesitamos mudarnos de nuevo?, les pregunté a mis padres durante una cena. ¿Y si viene a buscarnos? Mi padre, que no sabía de las cartas, se sorprendió por mi repentina preocupación. No sabe dónde estamos, princesita, e incluso si lo descubriera, nunca dejaría que se te acercara. Pero ustedes no van a estar conmigo todo el tiempo, argumenté. ¿Y si me lo encuentro en la calle? ¿Y si aparece en la escuela? Mi madre, que estaba más callada de lo normal, finalmente habló. Tal vez sea hora de enfrentar esos miedos, hija. No podemos huir para siempre. Me quedé en shock. Mi madre, que se había sumergido en la depresión después de descubrir lo que había ahí sucedido, ahora hablaba de enfrentar, de no huir. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que la vida continúa. Roberto cumplió su pena. Tú estás creciendo. Irás a la universidad pronto. No podemos vivir con miedo eternamente. Mi padre la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás defendiendo a ese monstruo? No, respondió ella con firmeza. Nunca defendería lo que ellos hicieron. Pero Roberto era el más joven. Fue influenciado por los otros. ¿Quizás qué? Interrumpió mi padre, con la voz elevándose. ¿Quizás deberíamos invitarlo a cenar? ¿Fingir que nada pasó? Geraldo, no es eso lo que estoy diciendo y lo sabes. Solo creo que vivir con tanto odio, tanto miedo, no nos está llevando a ninguna parte. Míranos. Fingimos que somos una familia normal, pero no lo somos. Estamos atrapados en ese día, en esa sala, para siempre. Esa fue la primera vez que vi a mis padres discutir seriamente desde el descubrimiento de los abusos. Era como si una compuerta se hubiera roto, liberando años de sentimientos reprimidos. ¿Perderías a tu hijo?, continuó mi madre, llorando ahora. ¿No volverías a ver a Roberto, ni para escuchar lo que tiene que decir? Ya no es mi hijo, respondió mi padre, pero su voz había perdido la convicción. Ninguno de ellos lo es. Yo observaba esa discusión en silencio, sintiendo algo extraño crecer dentro de mí. No era perdón, nunca sería perdón, pero tal vez era aceptación. La aceptación de que lo que había sucedido era parte de mi historia, y que huir no lo cambiaría. No quiero ver a Roberto, dije finalmente, interrumpiendo su discusión. No estoy lista para eso, y tal vez nunca lo esté, pero tampoco quiero huir de nuevo. Esta es nuestra casa ahora, nuestra vida. Mis padres me miraron sorprendidos por mi firmeza. Me di cuenta de que por primera vez desde los abusos, yo estaba tomando una decisión sobre mi propia vida, no solo aceptando lo que ellos decidían por mí. Tengo miedo, admití, pero no quiero que ese miedo controle cada paso que doy por el resto de mi vida. Mi padre se levantó y me abrazó fuerte, como cuando yo era pequeña. Eres la persona más valiente que conozco, princesita, dijo, la voz entrecortada. Mucho más valiente que yo. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra familia. No fue una curación mágica. Las cicatrices seguían allí. Las pesadillas aún aparecían ocasionalmente. Los recuerdos dolorosos a veces surgían de la nada, pero algo había cambiado, fundamentalmente. Por primera vez desde que todo sucedió, sentí que podría tener un futuro que no estuviera completamente definido por mi pasado. En 1971, fui aceptada en la carrera de magisterio, en Parecon, Cádiz. Me mudaría, viviría en una residencia de estudiantes, con otras chicas, comenzaría una vida independiente. Mis padres estaban orgullosos, pero también aterrorizados. ¿Estás segura de que estás lista, hija?, mi madre preguntó mientras me ayudaba a empacar las maletas. Cádiz. Es una ciudad grande, peligrosa. Estoy lista, mamá, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. No puedo dejar que el miedo me impida vivir. Esa noche, la víspera de mi partida, tuve un sueño diferente. No era una pesadilla como las tantas que me atormentaron durante años. Era un sueño de liberación. Soñé que estaba en un campo abierto, bajo un cielo azul infinito, y que podía correr,
correr sin parar, sin nada que me retuviera, sin nadie persiguiéndome. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de esperanza. Cádiz. En 1971 era un mundo completamente diferente de Carmona. Edificios altos reemplazaban las casitas coloniales, avenidas anchas en lugar de callejuelas de piedra, multitudes de desconocidos en vez de caras familiares. En los primeros días en la residencia sentí miedo, ese miedo antiguo que me acompañaba como una sombra. Pero había algo diferente ahora, una nueva determinación, una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. La residencia estaba en el barrio de Viña del Rey, una zona concurrida y llena de jóvenes. Éramos 6 chicas compartiendo un apartamento de 3 habitaciones. Mis compañeras eran ruidosas, alegres, llenas de planes y sueños, tan diferentes de mí que cargaba cicatrices invisibles que nadie allí conocía. Lourdes, siempre eres tan calladita, me decía Cristina, mi compañera de habitación, una chica de un pueblo de la sierra que estudiaba Derecho. Tienes que salir más, disfrutar de la vida. Poco a poco fui abriéndome, no sobre mi pasado. Eso seguía siendo un secreto guardado bajo 7 llaves, sino sobre mis gustos, mis opiniones, mis sueños para el futuro. Descubrí que me gustaba la música, especialmente Julio Iglesias, que estaba teniendo mucho éxito en esa época, que tenía talento para dibujar, que adoraba a los niños pequeños. Serás una profesora increíble, me dijo Cristina un día después de verme ayudar al hijo de la vecina, con los deberes. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes cariño? Eso es lo que los niños necesitan. La Facultad de Magisterio me abrió los horizontes de formas que nunca imaginé. Aprendí sobre desarrollo infantil, psicología, métodos de enseñanza. Cada clase era como una ventana que se abría a un mundo nuevo, un mundo donde yo podía marcar la diferencia en la vida de otros niños. Las experiencias traumáticas de la infancia pueden marcar profundamente el desarrollo emocional, explicó mi profesora de 1906. Psicología educativa un día. Pero con el apoyo adecuado, la resiliencia humana es sorprendente. Esas palabras tocaron algo profundo en mí. Resiliencia, la capacidad de recuperarse, de adaptarse, de crecer, a pesar de las adversidades. Era eso lo que yo estaba construyendo día tras día, sin siquiera darme cuenta. Mis padres me llamaban todas las semanas, preocupados, nostálgicos. En las primeras vacaciones, cuando regresé a Carmona, noté que parecían más viejos, más cansados. Mi padre, que siempre fue un hombre fuerte, ahora tenía los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Mi madre, a pesar de sonreír más, tenía una mirada distante a veces, perdida en pensamientos que yo solo podía imaginar. ¿Están bien?, les pregunté durante una cena. Estamos, respondió mi padre, sosteniendo la mano de mi madre sobre la mesa. Solo te echamos de menos, princesita. En esa visita me di cuenta de que no era solo yo quien necesitaba seguir adelante. Mis padres también estaban, atrapados en el pasado, reviviendo ese día terrible una y otra vez. Era como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros 3 en junio de 1966. Tienen que vivir también, les dije la noche antes de regresar a Cádiz. No pueden pasarse el resto de la vida solo esperando mis visitas, preocupados por mí. Mi padre sonrió, esa sonrisa triste que se había convertido en su sello. Es más fácil decirlo que hacerlo, hija. Lo sé, respondí, abrazándolo. Créanme, lo sé. Me sumergí en los estudios con aún más determinación. No estaba solo construyendo un futuro para mí. Estaba intentando demostrar que era posible superar el pasado, que las cicatrices podían convertirse en marcas de una batalla ganada. En el segundo año de la facultad conocí a Juan. Él estudiaba ingeniería en la Universidad de Cádiz y vivía en una residencia cercana a la nuestra. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él me ofreció un vaso de refresco. Comentó sobre la música que sonaba y conversamos durante horas sobre todo y nada. Juan era diferente de los otros chicos que intentaron acercarse a mí. No era insistente, no intentaba impresionarme. Tenía una calma, una amabilidad natural que me hacía sentir segura cerca de él. ¿Puedo llamarte uno de estos días?,
Me preguntó cuando la fiesta estaba terminando. Dudé. Las relaciones no formaban parte de mis planes. La idea de la intimidad, de confiar en alguien hasta ese punto, me aterrorizaba. Solo para conversar, añadió, notando mi vacilación. Sin presiones. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y una emoción nueva que no podía nombrar. Juan llamó 3 días después y a la semana siguiente y a la otra. Nuestras conversaciones eran simples, sobre libros, películas, clases, el futuro. Él nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca forzaba temas que me hacían sentir incómoda. En nuestro primer encuentro a solas, fuimos al cine a ver Love Story, que estaba teniendo éxito en esa época. Cuando él intentó sujetar mi mano en la oscuridad, reaccioné instintivamente, apartándome como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Lo siento, murmuró sin insistir. No haré nada que tú no quieras. Esa frase tan simple, tan obvia, pero tan poderosa, se quedó resonando en mi cabeza durante días. No haré nada que tú no quieras. Era la primera vez que alguien me decía eso, que reconocía mi derecho a decir no, a establecer límites. En las semanas siguientes, nuestra amistad creció. Juan era paciente, respetuoso, nunca traspasaba los límites que yo establecía. Cuando finalmente tuve el valor de sujetar su mano durante un paseo por el Parque de los Alcores, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Hay algo en tu pasado que te hirió mucho, ¿verdad? Me preguntó Juan un día mientras estábamos sentados a la orilla del lago. No tienes por qué contármelo. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, si algún día lo estás, estaré aquí para escuchar. Sentí lágrimas en 1900 en los ojos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo entendía tan bien lo que yo sentía sin que yo necesitara explicarlo? Gracias. Fue todo lo que logré decir. Nuestra relación avanzó lentamente, a mi ritmo. Cada barrera que lograba superar era celebrada como una victoria. El primer beso meses después de conocernos. La primera vez que hablé de mi familia, aunque superficialmente. La primera vez que se lo presenté a mis padres durante una visita de ellos a Cádiz. Mi padre, siempre protector, lo examinó con ojos desconfiados. Mi madre, más intuitiva, se dio cuenta de inmediato de que Juan era especial. Tiene ojos buenos, me dijo después cuando estábamos solas. Ojos de quien respeta. En 1974, en mi último año de carrera, recibí una noticia que sacudió mi mundo de nuevo. Antonio y José habían sido liberados por buen comportamiento después de cumplir poco más de la mitad de sus condenas. La carta que me informaba de ello venía de mi antiguo abogado en Chiclana, que pensó que yo debía saberlo. «Ellos no saben dónde estás», me aseguró en la carta, «y se les prohibió intentar contactarte. Aún así, el miedo regresó con toda su fuerza. ¿Y si me buscaran? ¿Y si quisieran vengarse por haber sido arrestados?» Durante días no pude dormir. Volví a tener pesadillas. Empecé a ver peligros en cada sombra. Juan se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no me presionó. Simplemente estuvo allí, ofreciendo su apoyo silencioso, respetando mi espacio. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Estaba cansada de huir, cansada de permitir que el miedo controlara mi existencia. Si realmente quería seguir adelante, necesitaba enfrentar mis demonios de una vez por todas. «Necesito contarte una cosa», le dije a Juan una noche, sentados en el pequeño apartamento que él había alquilado después de graduarse. «Sobre mi pasado, sobre por qué soy como soy». Él me sujetó la mano, sus ojos llenos de comprensión. «Solo si tú quieres, Lourdes. No tiene por qué ser hoy. No tiene por qué ser nunca si es demasiado doloroso». Pero yo lo necesitaba. Por primera vez conté toda la historia, desde el primer día en la cocina de mi casa en Chiclana, hasta el descubrimiento de mi padre, el arresto de mis hermanos, nuestra huida a Carmona. Hablé sin parar, las palabras saliendo como un torrente contenido durante años. Juan escuchó en silencio, sujetando mis manos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminé, exhausta emocional y físicamente, me abrazó con tanta delicadeza que comencé a llorar de nuevo. «Eres la persona más fuerte que he conocido», me dijo simplemente. «Y te amo. Nada de lo que me has contado cambia eso. Nada».
Esa noche marcó el verdadero inicio de mi curación. Compartir mi historia, mi secreto más oscuro, y ser aceptada, amada, a pesar de ello, o tal vez incluso más por ello, fue liberador de una forma que nunca imaginé posible. En las semanas siguientes, con el apoyo de Juan, tomé otra decisión difícil: confrontar a mis hermanos. No personalmente, todavía no estaba lista para eso, sino a través de cartas, 3 cartas, una para cada uno de ellos. Para Roberto, escribí sobre cómo su participación en los abusos, incluso siendo el más joven, incluso alegando haber sido coaccionado, me hirió profundamente. Le conté cómo pasé años intentando entender cómo mi propio hermano, a quien yo amaba y en quien confiaba, pudo ser parte de algo tan horrible. Ya no te odio, escribí al final, pero tampoco puedo perdonarte, por completo. Lo que sí puedo hacer es desearte que encuentres la paz, que reconstruyas tu vida, que nunca más causes dolor a nadie. Para José, mi hermano del medio, siempre distante, siempre frío, escribí sobre la rabia que sentí durante años. Cómo él, que debería haberme protegido como hermano mayor, decidió unirse a Antonio en los abusos. Espero que el tiempo en prisión te haya hecho reflexionar, escribí. Espero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. No quiero volver a verte. No quiero tener contacto. Pero quiero que sepas que ya no voy a vivir con miedo de ti. La carta para Antonio, el líder, el instigador, fue la más difícil. Durante días miré el papel en blanco, incapaz de encontrar palabras que expresaran la profundidad de mi dolor, de mi rabia, de mi desprecio. Me robaste mi infancia, terminé escribiendo. Me robaste mi inocencia, mi confianza, mi capacidad para sentirme segura. Durante años controlaste mi vida a través del miedo, pero eso se acabó ahora. Ya no te tengo miedo, ya no tienes poder sobre mí. Envié las 3 cartas el mismo día, sin esperar respuesta, sin querer una respuesta. Era un acto simbólico, una declaración de independencia. A partir de ese momento, ya no me definiría como víctima de mis hermanos. Me definiría por mis propias elecciones, por mi propio camino. En diciembre de 1974, me gradué en Magisterio. Mis padres estaban en el público, con sonrisas orgullosas en sus rostros envejecidos. Juan estaba a mi lado, aplaudiendo, más fuerte que todos cuando recibí mi diploma. 2 semanas después, me pidió matrimonio. No tengo mucho que ofrecerte aparte de mi amor, me dijo, mostrándome un anillo simple. Pero prometo cuidarte, respetar tus límites, construir una vida donde te sientas segura y amada. Dudé, no por falta de amor. Amaba a Juan más de lo que imaginé que era posible amar a alguien, sino por miedo. Miedo de no ser capaz de ser una esposa completa. Miedo de que mis cicatrices fueran demasiado profundas. ¿Y si nunca lo consigo? Ya sabes, murmuré avergonzada. ¿Y si el trauma es demasiado fuerte? Juan sonrió, esa sonrisa amable que me conquistó desde el principio. Lourdes, el matrimonio no es solo eso. Es compañerismo, es amistad, es construir algo juntos. El resto vendrá cuando tenga que venir, si tiene que venir, y si no viene, aún tendremos todo esto. Nos casamos en marzo de 1975, en una ceremonia sencilla en Carmona. Fue un día soleado, perfumado por flores de jacarandas. Mi padre me llevó al altar, con lágrimas en los ojos. «Te mereces toda la felicidad del mundo, princesita», me susurró. «Todos los días le doy las gracias a Dios porque hayas sobrevivido, porque te hayas convertido en esta mujer increíble». Nuestra vida de casados comenzó en un pequeño apartamento en Cádiz. Juan trabajaba en una empresa de construcción. Yo conseguí un empleo como maestra en una escuela primaria. Éramos jóvenes, enamorados, llenos de sueños. La intimidad física fue un desafío como esperábamos. Hubo noches de lágrimas, de recuerdos dolorosos resurgiendo, de pánico, pero Juan nunca me presionó, nunca mostró frustración. Esperó pacientemente, amándome de la forma en que yo podía aceptar. En 1976 descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Los médicos habían dicho que tal vez nunca podría tener hijos debido a los daños causados por los abusos. Y una parte de mí temía no saber cómo ser madre,
¿Cómo proteger a un niño cuando mi propia infancia había sido tan violada? «Lo lograremos», me aseguró Juan, sujetándome la mano mientras veíamos el primer ultrasonido. Juntos. María nació en enero de 1977, una niña sana, con los ojos de su padre, y decían, mi sonrisa. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue como un milagro. Tan pequeña, tan perfecta, tan confiada en el mundo, sin idea del mal que podría existir. Te voy a proteger, le prometí, besando su frente suave. Siempre. Ser madre me curó de formas que nunca imaginé posibles. Ver María crecer, confiando completamente en mí, me mostró que yo podía ser fuerte, que podía proteger, que podía amar sin reservas. Cuando Pedro nació en 1980 y luego Ana en 1983, nuestra familia estaba completa. Mis padres envejecieron viendo a los nietos crecer, encontrando en los pequeños una alegría que pensé que nunca más verían. Mi padre especialmente parecía revivir a través de ellos, jugando, contando historias, siendo el abuelo cariñoso que siempre estuvo destinado a ser. En 1985 recibí una carta inesperada. Era de Roberto. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa de la cocina durante días, insegura sobre qué hacer. Finalmente, un domingo tranquilo, mientras los niños jugaban en el patio y Juan leía el periódico, tomé valor. Querida Lourdes, recibí tu carta hace años y entendí tu posición. No esperaba respuesta, ni la espero ahora. Solo quería que supieras que tu carta cambió mi vida. Tus palabras duras, pero justas, me hicieron ver realmente el daño que causé. En los últimos años, reconstruí mi vida. Terminé mis estudios, conseguí un empleo estable, conocí a una mujer buena que sabe sobre mi pasado y aún así me aceptó. Hago terapia regularmente y trabajo como voluntario en una institución que ayuda a niños víctimas de abuso. No te pido que vuelvas a mi vida. Sé que eso es imposible. Solo quería que supieras que tus palabras tuvieron un impacto, que no cayeron en oídos sordos y que deseo de todo corazón que hayas encontrado la paz y la felicidad que mereces. Si algún día quieres responderme, saber más sobre mi vida ahora, me alegraría. Pero entiendo perfectamente si prefieres que esta sea la última comunicación entre nosotros. Con cariño y sincero arrepentimiento, Roberto. Le mostré la carta a Juan, que la leyó en silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente. Pensé por un largo tiempo. La niña herida dentro de mí quería romper la carta, ignorar que Roberto existía, pero la mujer en que me convertí, profesora, esposa, madre, podía ver algo, más allá de la rabia. Creo que le voy a responder, decidí finalmente. No para reanudar el contacto, no para perdonarlo por completo, sino para mostrar que sobreviví, que construí una vida buena, a pesar de lo que hicieron. Mi respuesta fue breve, conteniendo solo información básica sobre mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi carrera como profesora. No incluí fotos ni dirección, solo un relato simple de en quién me había convertido. Me alegro de que hayas encontrado un camino de redención. Escribí al final. Es lo máximo que puedo decir ahora. Nunca recibí noticias de Antonio o José. Años después, supe por una conocida de Chiclana que Antonio había muerto en una pelea de bar en 1990 y que José se había mudado al norte del país, perdiendo el contacto con todos. Roberto me respondió una vez, agradeciéndome por haberle escrito, diciendo que se había casado y estaba esperando a su primer hijo. No le respondí esa vez, y él respetó mi silencio. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron fuertes y seguros, sin saber de mi pasado sombrío. Mi padre falleció en 1992 en paz, sabiendo que yo estaba bien. Mi madre lo siguió 2 años después, partiendo durante el sueño, como si no quisiera quedarse sin él por más tiempo. Juan y yo envejecimos juntos, viendo a los hijos graduarse, casarse, darnos nietos. El amor entre nosotros, que comenzó de una forma creció y se transformó en algo profundo e inquebrantable. Él nunca dejó de ser ese hombre paciente que respetaba mis límites, que me hacía sentir segura. En 2010, ya abuela de 4 nietos, tomé una decisión que jamás imaginé que tomaría.
Le escribí a Roberto pidiéndole que nos encontráramos, no por él, sino por mí, para cerrar ese capítulo definitivamente. Nos encontramos en una cafetería en el centro de Cádiz, sí. Él estaba muy diferente. Cabellos grises, arrugas profundas, gafas de lectura. No se parecía en nada al adolescente que participó en mi tormento. Conversamos durante casi 2 horas sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros arrepentimientos. Nunca dejé de arrepentirme, me dijo con la mirada baja. Ni un solo día. Lo sé, respondí, sorprendida por no sentir rabia, solo una tristeza distante. Y espero que nunca lo dejes de hacer. No fue un encuentro de reconciliación. No hubo abrazos ni promesas de mantener el contacto. Fue un encuentro de cierre, de pasar la página definitivamente. Cuando nos despedimos, él preguntó, ¿lograste ser feliz, Lourdes? ¿A pesar de todo? Pensé en Juan, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la vida que construimos juntos. Sí, respondí con sinceridad, muy feliz. Y esa fue la mayor victoria. No haber permitido que esos meses de horror definieran toda mi existencia. Haber elegido la vida, el amor, la felicidad, a pesar de las cicatrices. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo un camino difícil, pero que valió la pena recorrer. Soy abuela de 7 nietos maravillosos, una maestra jubilada que ayudó a cientos de niños, una mujer que aprendió que las peores heridas pueden sanar si les damos tiempo y cuidado. Mis queridos que me ven hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si estoy contando esto hoy, después de tantos años de silencio, es porque creo que puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar, para decirle que hay esperanza, que hay un camino más allá del dolor. Si están enfrentando su propio valle de sombras, recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. La curación puede ser lenta, puede ser difícil, pero es posible. Créanlo. Y antes de despedirme, quería agradecer a los 70,000 suscriptores. Es muchísima gente, Dios mío. No olviden darle a me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Y entren en nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Allí mandamos todos los días historias reales de otras abuelas que, como yo, enfrentaron dificultades y lograron superarlas. Son historias que los inspirarán, les darán fuerza en los días difíciles. Un beso cariñoso de la abuela Lurdiña y hasta el próximo video.